Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy vamos a realizar un video sobre la victimología. Mi nombre es Mayerly Jiménez. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Wendy Venegas. Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Emanuel Rojas. Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Alison Mena Gutiérrez. Buenas tardes, mi nombre es Yermín Pérez Durán. Bueno, iniciando con la introducción, la victimología es una disciplina que se centra en el estudio de las víctimas, sus características y las circunstancias que rodean su victimización. Desde su origen como un campo derivado de la criminología, la victimología ha evolucionado para abordar una variedad de aspectos, como las diferencias fundamentales entre ambas disciplinas. Asimismo, la relación entre víctima y delincuente, el impacto emocional de estos vínculos y el rol de la víctima en el delito son esenciales para entender este fenómeno. Estos temas conforman una visión integral de la victimología, posicionándola como una disciplina fundamental en la búsqueda de justicia y reparación. Como objetivos tenemos el objetivo general, analizar y comprender las diversas ramas y enfoques de la victimología, destacando su evolución, aplicaciones y la importancia de los derechos de las víctimas en el contexto del sistema judicial penal. Como objetivos específicos tenemos examinar los diferentes tipos de victimización y las características de las víctimas, incluyendo las víctimas primarias, secundarias, terciarias, ocasionales, victimizadas, colaterales de violencia de género, delitos sexuales y delitos de odio. Explorar los enfoques críticos y constructivistas de la victimología, evaluando cómo las estructuras sociales, políticas y económicas influyen en la victimización y proponiendo alternativas como la justicia restaurativa y los enfoques comunitarios para la reparación y prevención del delito. La presente exposición tiene como fin desarrollar el tema de la victimología de una manera más detallada, donde se integran los distintos tipos de victimologías aplicables a hechos delictivos, con el propósito de salvaguardar los intereses y proteger a las víctimas que han sido afectadas por este. En cuanto a mencionar los antecedentes de la victimología, podríamos mencionar que esta misma surge en los años de 1930 y el padre de esta misma fue más bien un médico especializado en psiquiatría de nombre Frederick Wertham. Como concepto y definición de victimología, según lo menciona Castillero en 2024, menciona que la victimología es una disciplina científica y multidisciplinaria que se centra en el estudio de las víctimas de delitos y su relación con los delincuentes, el sistema de justicia penal y la sociedad en general. Esta disciplina busca comprender el impacto del delito en las víctimas, promoviendo la justicia, prevención y rehabilitación. Su objeto de estudio incluye las características de las víctimas, factores en los que se convierten en víctimas y su rol dentro de la situación delictiva. En cuanto a los tipos de víctimas existentes, es importante destacar esta pregunta. Mi persona la responde de la siguiente manera. En primera instancia tenemos a la víctima primaria, es decir, la persona que sufre de forma directa las consecuencias de un determinado delito. Luego tenemos la víctima secundaria, que es el individuo o la persona que sufre de las consecuencias del delito, pero de manera indirecta. Por otro lado, tenemos a la víctima terciaria, la cual es la persona o la comunidad que experimenta las consecuencias de ese delito, pero a largo plazo y de forma indirecta. Lo de largo plazo manteniéndose como tal. Por otro lado, están las víctimas ocasionales, que son las víctimas que son elegidas al azar por su agresor, comúnmente visto en hurtos,
ya sea hacia la propiedad o hurtos en contra de una persona hacia otra. Por otro lado, tenemos lo que sería la víctima revictimizada, la cual es el individuo que son víctimas de múltiples delitos a lo largo de toda su vida. Entonces, al momento de realizarse un determinado estudio a su persona, es muy probable que aún pueda seguir siendo víctima de algún otro delito como tal. Después tenemos lo que es la víctima colateral, la cual es aquel individuo que sufre las consecuencias no deseadas de un delito como tal, ya que aunque no participa o no es responsable de la consumación, sí lo es en parte por ser familiar o ser conocido de la persona que es culpable como tal. Por otro lado, tenemos a las víctimas que son de violencia de género, perdón, que son generalmente y lastimosamente mujeres que sufren ya sea maltrato físico, maltrato verbal, psicológico, llegando incluso a sufrir de maltrato sexual, ya sea por su expareja o más comúnmente visto por sus exparejas. Por otro lado, tenemos a las víctimas de delitos sexuales. Las mismas han sido víctimas de actos sexuales, eh, han sido agredidas sexualmente sin consentimiento alguno, ya sea por un conocido o por una persona no conocida para la víctima. Y por otro lado, tenemos lo que es las víctimas de delitos de odio. Estas comúnmente suelen verse como las personas que son gays o que tienen orientación sexual distinta a la mayoría de personas, por lo cual son agredidas por esta razón, por lo que bien también puede ser identidad de género, entre otras cosas que sí están tipificadas, que son protegidas por la ley del país. Procesos de victimización. Se dan por fases de la victimización. Se dan desde antes, durante y después. Antes del delito influye factores de riesgo y vulnerabilidades que pueden predisponer a una persona a convertirse en víctima, como la ubicación, el comportamiento y condiciones sociales y económicas. Durante el delito se enfoca interacción entre la víctima y el agresor. Esto influye la dinámica del acto delictivo, el nivel de violencia utilizado y la respuesta inmediata de la víctima, tomando resistencia y sumisión. Después del delito implica las consecuencias inmediatas y a largo plazo, como los daños físicos, psicológicos y económicos. Factores situacionales. Lugar y momento en el que ocurre el delito. A nivel de vigilancia. Factores sociales. Los factores sociales se dan por desigualdades sociales. Em, Estimación y normalización de ciertas conductas por parte de las víctimas que presentan violencia en la comunidad o alguna cultura. Tienen una relación con la víctima. En algunos casos, el vínculo del agresor puede influir en el tipo de victimización y en el comportamiento emocional de la víctima. Bueno, en cuanto al mencionar los derechos de las víctimas, mi persona mencionará cuatro, los cuales procedo a mencionar. Número uno, el derecho de la víctima a renunciar. Número dos, el derecho de la víctima a ser tratada con respeto en todo momento y en toda circunstancia. Número tres,
el de derecho a ser escuchado o escuchada, ya sea a nivel judicial, de ser necesario, o a nivel de familia, de personas conocidas a la persona que sea víctima. Y el más importante, a criterio intelectual de estudiante, el de derecho de la víctima a la justicia y a la rendición de cuentas. Ok, ahora hablando entre la relación entre víctima y delincuente, existen tres tipos de relaciones complejas. Y número uno, la víctima pertenece al grupo familiar del delincuente, la víctima es conocida al agresor y la víctima es desconocida. En el primer caso, el autor y la víctima pertenecen al mismo grupo familiar. Un ejemplo es un asesinato a un pariente. En el segundo caso, la relación familiar es conocida. Una relación conocida significa que la víctima es conocida por el agresor por diferentes razones: la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de la víctima, o el conocimiento por parte del agresor de los hábitos de la víctima, son razones para que el agresor conozca a la víctima. El agresor conoce los hábitos de la víctima. En el tercer caso, la víctima es desconocida por el delincuente. Por ejemplo, un robo. Toda la información sobre la víctima del delito adquiere un valor significativo para el diagnóstico victimológico. Este valor es importante para el diagnóstico de la víctima, para una comprensión del acto delictivo y las características del autor de la conducta violenta. La información sobre la víctima adquiere un gran valor para el diagnóstico victimológico, la comprensión del acto delictivo y las características del autor de la conducta violenta. Ahora, hablando sobre la justicia restaurativa, es un enfoque de la justicia penal que se centra en reparar el daño causado a las víctimas y a la comunidad. En lugar de centrarse únicamente en castigar al delincuente, este modelo promueve la participación activa de todas las partes: víctima, delincuente y comunidad en el proceso de resolución de conflictos, y trata de establecer las relaciones, promover la reconciliación. Los principios de la justicia restaurativa, según Sánchez, 2013, la justicia reparadora, el objetivo principal es, como se dice, reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad. Esto puede incluir comprensiones económicas, disculpas o acciones que beneficien a la comunidad. Participación voluntaria. La participación en los procesos de justicia reparadora debe ser voluntaria para todas las partes implicadas. La responsabilidad del infractor. El infractor debe reconocer su responsabilidad y estar dispuesto a tomar medidas para reparar el daño causado. La reintegración, tanto la víctima como el delincuente tratan de reintegrarse en la comunidad, lo que favorece la curación y previene futuros delitos. Ahora, la mediación penal como herramienta de la resolución de conflictos es una herramienta clave para la justicia restaurativa. Es un proceso mediador, neutral, facilita el diálogo entre la víctima y el delincuente y les ayuda a llegar a un acuerdo sobre cómo reparar el daño causado. La mediación penal no solo ayuda a resolver conflictos, sino que también fomenta la comprensión, empatía, contribuyendo a construir una comunidad más justa y cohesionada. En cuanto a mencionar lo que significa victimología tradicional, este último se refiere al estudio generalizado de la víctima, así como el análisis de él o los factores que se asocian directamente con la víctima de un hecho delictivo. Como victimología crítica, según Díaz, en el 2006, la victimología crítica es el proceso de victimación analizado a partir de la postura crítica, la cual enfatiza el rol de los valores y el papel que juega el contexto social, las estructuras policiales y jurídicas en el proceso de victimación, los cuales son los encargados de identificar a las víctimas como tales. La victimología crítica
constituye un intento por apreciar cómo los mecanismos generales del capitalismo, las condiciones materiales y las legales, son factores que contribuyen al campo del conocimiento científico y del entendimiento de la víctima como una entidad. Ejemplo de esto encontramos la teoría del etiquetamiento, donde la criminología dice que hay determinados sujetos a los que se les asocia como delincuentes. Pero la victimología crítica dice quiénes van a ser víctimas. En este caso, por ejemplo, obreros o indigentes, que nacen víctimas de la propia estructura social. Dentro de la victimología constructivista, esta se basa su análisis en cómo se constituye socialmente la figura de la víctima. Busca centrar el derecho penal sobre el papel de la víctima. Es decir, el derecho penal se entiende como un instrumento protector de las víctimas. En este sentido, los derechos de las víctimas han de marcar los postulados del ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico no habría que crearlo sobre las libertades y derechos básicos, sino sobre las víctimas. Para esto, lo primero que se debe de realizar conforme al estado actual sería eliminar la victimización secundaria y subsidiariamente el perfeccionamiento de los programas de tratamiento para las víctimas. Esto con la idea de construir todo un sistema sobre bases victimológicas. De igual forma, dentro del ámbito penal sería construir el derecho penal desde una perspectiva victimal, vinculando el ius puniendi a intereses victimales, lo que supondría a su vez una parcialidad a la hora de imponer penas y una violación de principios fundamentales. En este caso, el derecho penal lo que tiene que hacer es encontrar un equilibrio entre el delincuente y la víctima. Etimología feminista. Se centra en el análisis de cómo las mujeres han sido históricamente más vulnerables a ciertos tipos de victimización debido a las desigualdades de género. Explora temas como la violencia de género, el femicidio y el trata de personas con fines sexuales y discriminación estructural. Esta rama no solo busca comprender las causas y efectos de esta victimización, sino también promover política y prácticas que fomenten la equidad y protección de los derechos de las mujeres. Como victimología verde, según lo describe Hans y Barona en el 2018, esta es una corriente que permite el entendimiento del concepto de víctima aplicado no solo a personas. Dentro de los postulados de la victimología verde se encuentra el concepto de daño al medio ambiente. No se asocia al resultado dañoso, sino al riesgo o potencial peligroso de afectación. El daño no se ocasiona solo a los seres humanos, sino a otros seres vivos como animales y biosistemas o ecosistemas. Los animales son considerados como sintientes. Las afectaciones medioambientales tienen un carácter colectivo, global, transnacional e intergeneracional. Proporciona la reflexión sobre los perjuicios antropocéntricos, como percibir, ser sensibles al sufrimiento de seres de especies no humanas si no lo somos ante nuestros propios semejantes. Es decir, que han existido otras alternativas terminológicas, como victimología medioambiental o ecológica. Sin embargo, por comparación con la criminología, ese adjetivo ya se venía utilizando para referirse a algo distinto. La criminología verde basa sus ideales en 1. Un enfoque legal que entiende el delito medioambiental como violación de las leyes
penales diseñadas para proteger la salud y seguridad de las personas, el medio ambiente o ambos. Aquí entrarían las normas estatales, locales e internacionales de carácter penal y administrativo según cada país. 2. Un enfoque sociojurídico que reconoce que las diferencias entre delito, desviación, daños civiles e infracciones administrativas son construcciones sociales. Y 3. Perspectivas biocéntricas o verdes profundas, que describen el delito ambiental como cualquier actividad humana que deteriore el sistema biótico. La victimología radical. Dicha victimología busca entender las raíces más profundas de la victimización, cuestionando las estructuras sociales y políticas que perpetúan la violencia y la desigualdad. En lugar de tratar a la víctima como un sujeto pasivo, la victimología radical promueve su papel activo en la búsqueda de justicia, explorando alternativas como la justicia restaurativa y enfoques comunitarios. De esta manera, no solo se busca reparar el daño, sino también transformar las condiciones sociales que lo generan. Victimogénesis estudia los factores y procesos que contribuyen a una persona que se convierta en víctima. Esto incluye analizar aspectos como la interacción entre la víctima y el victimario, el contexto social y cultural. Se caracteriza a estos personales de la víctima como vulnerabilidad, busca el riesgo, identificar patrones y riesgos y factores de riesgos para prevenir situaciones de victimización. Victimodogmática. La victimodogmática se centra en estudiar el impacto que tiene la conducta de la víctima en el desarrollo del delito y en la determinación de la responsabilidad penal del agresor. Es un área especializada del derecho penal que considera a la víctima no solo como una parte afectada, sino también como un elemento clave que puede influir en la dinámica del hecho delictivo. Ahora, pasando al apartado de las conclusiones, se dividieron por tres. La primera es la diversidad en el análisis de la victimización. La victimología ha desarrollado enfoques especializados como la feminista, verde, radical y constructivista, lo que demuestra la amplitud de sus aplicaciones. Cada enfoque aborda aspectos específicos de cómo se atiende y responde a la victimización, desde la desigualdad de género hasta el daño al medio ambiente, ampliando el alcance tradicional de la disciplina. Importancia de los derechos de las víctimas. La protección legal, el apoyo emocional y la reparación de daños son elementos claves en la atención de las víctimas. Esto refleja un cambio hacia una justicia más humana que no solo busca castigar al delincuente, sino también restaurar la dignidad y el bienestar de las víctimas. Y la relación entre la víctima y el delincuente, comprender los vínculos emocionales o sociales entre víctima y agresor, así como el rol que la víctima puede tener en ciertos delitos, es crucial para abordar de manera efectiva los procesos de victimización. Este análisis no solo ayuda a prevenir futuros delitos, sino también a diseñar intervenciones más efectivas dentro de los sistemas de justicia restaurativa. 3 recomendaciones sobre el trabajo en grupo. Se debería considerar volver a recrear el sitio de vida antiguo donde se hacía prevaler el respeto hacia el padre y la madre y viceversa, así como también a nivel familiar, dado que dentro del núcleo familiar en ocasiones suceden actos tales como violación y entre otros. Es como por esa afirmación que también es importante el respeto. La segunda recomendación es similar al anterior evento. Se debería de forjar el sentimiento de empatía, escuchar a los niños cuando estos sufren algún tipo de sufrimiento ejercido por alguien mayor o más fuerte. Es por eso que también los sistemas jurídicos deberían reforzar penas de cárceles. Tercera recomendación, se deberían implementar en los barrios de seguridad local con los
con las intenciones de erradicar de manera efectiva, por ejemplo, los hurtos, la matanza de animales para el robo de carnes, entre otras actividades ilícitas que fastidian ya sea directa o indirectamente a a uno o más individuos en una determinada sociedad. Ok, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que haya sido de mucho agrado y mucho conocimiento. Muchas gracias.